Sí, muy buenas noches. Una cordial bienvenida a todas las personas y estudiantes que esta noche nos acompañan en esta conferencia que será dictada por el doctor Roberto Gutiérrez con el tema Desarrollo Económico de Quetzaltenango. Para iniciar con este programa de esta noche, tenemos las palabras de bienvenida por el señor rector de la Universidad de Occidente, el doctor Octavio Bempato Bugui. Doctor, buenas noches. Buenas noches, me uno a sus saludos, don Víctor. Un saludo que va a todos nuestros estudiantes. Espero que se hayan conectado también estudiantes de las diversas extensiones que tenemos en diferentes lugares del país. Este saludo también va para todos los profesores, para miembros del Consejo Directivo de la Universidad de Occidente, y realmente creo que estas actividades son muy necesarias, muy importante, y la conferencia que va a impartir el doctor Roberto Gutiérrez, que brevemente presentará, poco presentará el licenciado Rosal, forma parte de una serie de conferencias que hemos preparado con ocasión de los 500 años de la llegada de los españoles a estas tierras. La primera conferencia se tituló Integración de Culturas, es decir, los españoles aportaron su cultura, pero se integraron también a la cultura que encontraron en estos lugares. La segunda conferencia se refirió al tema del sincretismo religioso, es decir, que hubo una unión de visiones, de la visión religiosa, tanto del cristianismo que venía con los españoles, o traían los españoles, con las creencias de los pueblos nativos. Y esta tercera conferencia también es muy importante para que tengamos una visión integral con ocasión de los 500 años que, como decía al principio, estamos celebrando de la llegada de los europeos a estas tierras centroamericanas. Me acompaña aquí en la mesa directiva el licenciado Víctor Rosal, que ya lo escucharon, es el administrador general, y la señorita, la licenciada Ana Velázquez, que es nuestra jefe de diseño gráfico. Así que con estas palabras de introducción y de bienvenida para todos ustedes, le doy la palabra nuevamente al licenciado Rosal para que presente al doctor Roberto Gutiérrez, al cual desde ya agradezco mucho por habernos apoyado no solo hoy o apoyarnos hoy, sino que nos ha apoyado también en otras ocasiones con sus sabias enseñanzas y sus conocimientos de la historia de Occidente, en especial de Quetzaltenango. Así que, don Víctor, por favor, la presentación del doctor Gutiérrez. Muy bien, muchas gracias. Me voy a permitir leer el currículum vitae del doctor Francisco Roberto Gutiérrez Martínez. En su formación académica tiene un doctorando en Historia por la Universidad Francisco Marroquín, doctor en Sociología en Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Salamanca, España, maestría en Reingeniería y Tecnología de Aseguramiento por la Universidad Francisco Marroquín, maestría en Antropología Social y Etnología por la Universidad de París sin titulación. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Rafael Andívar, ingeniero químico por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cargos actuales, director en varias empresas, presidente de FUNDAP, Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socioeconómicos, presidente de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Avanzados de Occidente, IEA, presidente de la Asociación Red Nacional de Grupos Gestores, director de FUNDESA, Fundación para el Desarrollo de Guatemala, director de ACIES, director del Consejo Privado de Competitividad, miembro numerario de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Entre sus publicaciones se tiene Para eliminar la pobreza en Guatemala, Empresarialidad en Guatemala, un engarce en su historia, La microempresa, un espacio para el desarrollo, De movimiento social a política pública, la propuesta de la Red Nacional de los Grupos Gestores para el Desarrollo Económico de Guatemala. 20 años en 150 crónicas. Quetzaltenango, historias de su historia. Columnista del diario El Periódico.
Distinciones: Ingeniero Químico del Año por el Colegio de Ingenieros Químicos, año 2000. Galardón Pais Ayala al Comerciante Distinguido del año 2003. Botón de Oro de la Casa de la Cultura de Quetzaltenango, 2003. Homenajeado por el Banco Industrial Programa Cívico, 2006. Ciudadano Distinguido de Quetzaltenango, 2008. Medalla conmemorativa Monseñor Luis Manrese Formosa de la Universidad Rafael Andívar, julio 2013. En el aspecto familiar, 50 años de casado con Ana Margarita Magui Valdizán, padre de 5 hijos, abuelos de 9 nietos y bisabuelos de un bisnieto. Residente en Quetzaltenango. Esta es la breve historia de vida, la hoja de vida del doctor Francisco Roberto Gutiérrez Martínez. Doctor Roberto Gutiérrez, bienvenido. Es para usted ya el momento de iniciar la conferencia. Muchas gracias, licenciado Rosal, por la presentación y la invitación. Agradezco al señor rector que me den esta oportunidad de poder compartir un poco sobre nuestra historia y el conocimiento que he podido construir alrededor de la historiografía con que contamos. Y el tema sí es el tema económico, ¿verdad? Yo le puse aquí, como ustedes pueden ver en la titulación, una historia económico-social, porque realmente la economía, que es fundamental para la vida humana, se desarrolla en un contexto cultural, un contexto físico, ¿verdad? Territorial, un contexto político, de manera que no se puede deslindar, digamos, lo que es la historia económica de esas otras realidades de la sociedad englobante. Y en ese sentido, quiero destacar desde este momento, y lo voy a recuperar al final de la exposición, que Quetzaltenango ha sido marcada, por llamarlo de alguna manera, en su historia económica y también social, por dos episodios telúricos muy severos. Uno, el de 1773 de Santiago de Guatemala, ya explicaré el por qué, y que fue, digamos, tristemente para los santiaguenses un desastre, pero para Quetzaltenango fue la oportunidad para su desarrollo socioeconómico, como veremos. Y después, digamos, otro movimiento telúrico, el de 1902, de Quetzaltenango, que realmente fue una destrucción, digamos, de su industria incipiente y de su historia social, como también podemos verlo, ¿no? Es por ello que importa entonces que conozcamos un poquito, digamos, los antecedentes de nuestra historia geológica, vamos a decir, de la historia geológica de Quetzaltenango para comprender por qué se dieron estos eventos sísmicos tan grandes que marcaron, como dije, como un paréntesis, ¿verdad? El inicio de la historia económica de Quetzaltenango y ese final de 1902 que también nos dejó marcados. En ese sentido, me permito ahí enseñarles en esta diapositiva cómo fue la existencia, digamos, del continente en la época jurásica. Seguramente muchos de las personas que nos están viendo pudo ver aquella película, ¿verdad? De Jurásica, ¿no? Que realmente tenía mucho de realismo, ¿verdad? Pero que esa fue una era de hace 12 millones de años y en esa época, hace 12 millones de años, no existía Centroamérica, como pueden ver ustedes ahí en esos dibujos de este mapa, que es un mapa histórico realizado por el doctor Jorge Luján Muñoz en su atlas histórico. Ven ustedes ahí que está el hemisferio sur y el hemisferio norte separados por el mar. Y no es hasta hace 3 millones de años, que es la era del Mioceno, que se conoce como Mioceno, que se forma este arco volcánico, ¿verdad? Que forma el istmo centroamericano. Y como digo, es un arco volcánico y es por eso que se explica que la formación de Centroamérica, del istmo centroamericano, es la más joven de las más jóvenes que hay en la historia geológica del mundo. Es de la época cuaternaria, que se llama. Y en esa época, pues entonces ya se cierra ese arco, el istmo centroamericano.
pero es hasta hace 3 millones, que coincide con la época en que empiezan a aparecer en el África los primeros humanoides, ¿verdad? Que más adelante, como veremos, se convierten ya en Homo sapiens, que es de donde derivamos los humanos actuales. Pero es interesante entonces saber que el istmo centroamericano no existió hasta hace 3 millones de años, se conforma, y eso pues explica el por qué tenemos en nuestro territorio tantos volcanes y movimientos sísmicos, por esa razón de que somos geológicamente relativamente jóvenes como territorio, ¿no? En ese sentido, decía hace un momentito que surge el Homo sapiens, ¿verdad? Que es el originario del hombre actual. Los primeros Homo sapiens surgen en el África Oriental. En el África Oriental se estima que hace unos 200 millones de años. Y estos primeros humanoides se empiezan a desplazar hacia el norte y llegan a lo que hoy es Europa hace unos 70.000 años. Y ahí se reparten, digamos, unos grupos se van hacia el occidente de Europa, otros se van hacia el oriente, hacia el oriente. Y de los que van hacia el oriente es de donde surge los primeros habitantes del continente americano. Resulta que así con esas historias geológicas se sabe que hace unos 15.000 años más o menos se dio el último glacial. Un glacial es la época en que el mundo se reduce mucho sus temperaturas, porque como sabemos, el movimiento de la Tierra y de todos los astros no es circular, sino es en elipses. Y cuando digamos, estamos más alejados del Sol, lo cual sucede hace cada 50 o 60.000 años, cuando nos alejamos más del Sol, se da una época glacial. Eso, el último fue hace 15.000 años, o sea que hay que estar tranquilos que todavía falta mucho para el siguiente glacial, que es cuando se da un verdadero congelamiento, incluso de los mares. Y en ese último de hace 15.000 años es cuando se congela el estrecho de Bering. El estrecho de Bering es, digamos, el que separa la parte oriental de lo que hoy es Siberia de Alaska. Y es por ahí donde pasan los primeros ya Homo sapiens de la Mongolia, ¿verdad? Que es el este de la Siberia actualmente, y pasan caminando hacia Alaska. Y de ahí de Alaska eran nómadas, obviamente, van bajando, van caminando. Ellos eran cazadores furtivos y recolectores de semillas y de frutos. Y así ellos van caminando en forma de zigzag y van bajando por todo lo que hoy es América, lo que conocemos como el continente americano. Y van bajando y ahí aparece en el mapa de la derecha una serie de denominaciones de pequeños pueblos indígenas que se van formando en América. Pero hay 3 que hay que destacar porque logran pasar rápidamente de ser nómadas a ser sedentarios, o sea, que ya no tienen que seguir caminando en la búsqueda, digamos, de animales para cacería, como vemos en la figura de la izquierda, sino que se vuelven ya sedentarios, como el de la figura de en medio, de la derecha, en la que ya cultivan un producto. Aquí en América hay 3 grupos importantes sedentarios. Uno, los aztecas en lo que hoy es México, los mayas en nuestro territorio mesoamericano y los incas en el Perú, en el sur. Esos son los 3 grupos que logran no solo volverse sedentarios y cultivar, sino que logran desarrollar una civilización como la maya. Y la logran porque ya al ser sedentarios ya disponen de más tiempo mientras crecen sus cultivos. Y en el caso de Mesoamérica, lo que logran es 3 cultivos que hacen una digestión perfecta, una alimentación perfecta, es decir, el maíz, el frijol y la calabaza. Esos 3 productos son, digamos, los que le dan la posibilidad de vida a una persona, ¿verdad? Que es como un trigo perfecto de alimentos que hace, pues, posible la vida humana. Entonces, esto quería yo hacer este recordatorio de cómo vamos llegando los primeros humanos, digamos, los primeros hombres a nuestro territorio. Y ya más concretamente aquí al occidente de lo que hoy es el territorio de Guatemala, el occidente de Guatemala, se sabe que los humanos más antiguos fueron de alrededor de hace unos 7.000 años. Y eso se sabe por la radioactividad del carbono 14 de ciertas piezas que se han encontrado
de obsidiana, de puntas de flecha o de cuchillos que fabricaban estos humanos que llegan a este territorio. Y esos se han encontrado pues en el norte de Huehuetenango, en una aldea que se llama Cibacabaché. Ahí encontraron ya estas muestras, digamos, de obsidiana, ¿verdad? Que les sirvió a ellos de cuchillos o de puntas de lanza. Y con eso ya ellos empiezan ¿cómo se llama? A utilizarlos para, no solo para sus cultivos, sino para cuando hacen sus cacerías, ¿verdad? De animales y empiezan ya una digesta mejor, ¿verdad? Ya se alimentan mucho mejor porque ya comen más proteínas y eso les permite, pues, continuar con una vida más completa, ¿no? Ahora, aquí en el occidente de Guatemala presento yo ahí un mapa que está dibujado en más oscuro, en gris, ¿verdad? Que incluye pues lo que es prácticamente San Marcos, Quetzaltenango, Quiché, Sololá y la parte sur de Huehuetenango y una parte también de Suchitepeques. Ese es un territorio relativamente grande y ese territorio es donde estuvieron la primera cultura indígena de Guatemala, que es los MAM, la cultura de la etnia MAM. Ellos son los primeros pobladores de este territorio. Se estima que los MAM vivieron en este territorio desde hace 1500 años, o sea que sí es una cultura muy, muy antigua. Como recordarán sin duda ustedes en la historia de Guatemala, pues sabemos que hay como tres periodos, ¿verdad? En la historia antigua. Está el periodo preclásico, que tuvo su desarrollo más importante en la región de hoy Huehuetenango, en el famoso El Mirador. Ese es 400 años antes de Cristo se desarrolla el periodo preclásico. Después está el periodo clásico, que es alrededor de Tikal, y eso fue del año 200, perdón, al año 900. Y aquí en la región nuestra, pues es del periodo posclásico, ¿verdad? Que es después del año 900 hasta 1524, que es como sabemos cuando llegan los peninsulares y se da el hecho de la conquista. Pero es importante pues reconocer cómo los mames tenían aquí este territorio tan grande. La capital de ellos estaba en Saculeu, que conocemos hoy como Saculeu, en Huehuetenango, Chivanajú, le llamaban ellos, Chivanajú, y aquí en Quetzaltenango, los mames reconocían como Culajá al territorio que hoy ocupa más o menos la zona de la zona 2, la Transfiguración. Por ese sector era donde los mames tenían su residencia aquí ahí en Quetzaltenango. Y Culajá ya es una denominación náhuatl, no es en mam, pero digamos el significado era garganta de agua. Y es porque ahí en esa zona de ahí del barrio de la Transfiguración, pues hay muchas montañas, como sabemos, y habían escorrentías de agua. Y por eso le llamaban garganta de agua a esa zona donde vivían los mam. Y como digo, ellos estuvieron ahí por 1500 años, ¿verdad? En Quetzaltenango. Se supone que tenemos, digamos, vestigios de la cultura mam cerca del Parque Central y hacia la Transfiguración. Nunca se ha querido hacer una exploración geológica, arqueológica fuerte, ¿verdad? Porque pues hay que levantar el parque, hay que destruir mucho y no ha habido los recursos, pero algún día ojalá se logre hacer esa arqueología para descubrir qué queda de la época esta de los mamas. Sin embargo, nosotros sabemos también que hubo una invasión quiché, que fue la primera invasión en el territorio de Quetzaltenango. Fue una invasión de los quichés sobre los mames y fue una invasión verdaderamente cruenta, según lo relatan las crónicas indígenas del Pop Buge, el libro de los Coyoy, en fin, varios libros indican que hubo una invasión y que fue muy cruenta y los quichés pues sacan de su sitio a los mames. Ahora los mames los encontramos en San Marcos y en una buena parte de Huehuetenango. Los quichés son de origen epitolteca. Ellos son originarios de la legendaria Tulán, que era un territorio cercano entre Tabasco y Veracruz, y llegan a invadir a los mames ahí entre el año 1450 y 1470. En ese periodo es que ellos llegan y hacen esta invasión. Iban dirigidos por el rey Kikab el Grande, le llamaban Kikab el Grande. Y los quichés, pues como sabemos ya, le cambian el nombre de que antes llamaban los mames como Culajá, ahora los quichés pues ya le llaman Xelajuhnoj, ¿verdad? Xe es el prefijo de abajo de, Xe, abajo.
y de la Jugnog, o sea, de las 10 ideas que ellos llamaban, ¿verdad? Entonces era abajo del Chelajugnog, que la Jugnog es el que hoy conocemos como el Cerro Quemado, que fue un volcán enorme, más grande que el actual Santa María y muy cercano a nuestra ciudad. Y ese volcán explotó en 1785, según estudios del doctor Francis Gall, que fue un gran historiador, quesalteco, por cierto, que ya falleció. La capital de los quichés, ellos la tenían en Cumarcá, que es actualmente en el valle de Santa Cruz del Quiché. Ahí estaba la capital de los quichés, en Cumarcá. Y pues fueron siempre unos guerreros muy aguerridos, ¿no? Y desarrollaron, pues por supuesto, una cultura, ¿verdad? Ya cuando se instalaron en lo que hoy conocemos como Quetzaltenango, que es un nombre que viene más adelante. Pero tal vez para ir pensando cómo era la economía, que ese es el tema central, ¿verdad? Sabemos que, bueno, los quichés tuvieron un dios dedicado al comercio, se llamaba Exua, o sea que ya tenían hasta un dios, o sea, ellos hacían mucho comercio, igual los mames, ¿verdad? Pero funcionaron pues con una economía de subsistencia, vamos a decir, antes de la llegada de los conquistadores españoles. ¿Y qué era la economía? ¿Cómo funcionaba en esta época prealvaradiana? Pues ellos traían de la costa varios productos. Traían cacao, que por cierto les servía como medio de cambio, como moneda, diríamos ahora, ¿verdad? Traían cacao, traían sal, traían algodón, y con algodón hacían sus vestimentas, traían pescado, todo eso lo traían de la costa. Y también de la montaña ellos recuperaban algunas piedras, como la obsidiana que ya mencionamos, o el basalto que les servía para hacer algunas esculturas. También producían, bueno, conseguían plumas, digamos, plumas y pieles que les servía a ellos para hacer intercambios, pero también como obsequios, ¿verdad? Se usaba también hacerse obsequios y regalos. Y como alimento, ahí lo vemos, pues se cultivaban la calabaza, el frijol y el maíz que ya mencionábamos, ¿verdad? Y el de la derecha, pues está recuperando cacao. Lo interesante es que sí habían y están definidas por dónde eran esas rutas de intercambio comercial que ya hacían en aquella época prealvaradiana. Y veamos, uno de los lugares famosos es Tacalica Baja, ahora en Retauleu, ¿verdad? Ahí fue una cultura anterior que era de los olmecas, pero ahí era un lugar, siempre fue como una plaza de comercio y de intercambios muy importante en toda esta periodo, digamos, prealvaradiano. Y así es como, digamos, se va pasando en el tiempo y sabemos que en 1524, pues es cuando llega Alvarado con sus huestes militares. Alvarado sale de México en diciembre de 1523. Era capitán de Hernán Cortés, y Hernán lo manda a que vaya al sur, pues en la búsqueda. Ellos buscaban oro, buscaban riquezas, obviamente, y lo manda para el sur. Lo interesante de saber es que, digamos, a los españoles pues dominaron, ¿verdad? Los quichés con relativa facilidad, aunque hubo miles de muertos, por supuesto, pero con relativa facilidad porque traían pues más tecnología, ¿verdad? La tecnología siempre ha sido la causa por la cual se dan las conquistas en el mundo. Y las conquistas siempre han sido que una sociedad más desarrollada, sobre todo tecnológicamente, domina a otra. Y eso es en la historia de la humanidad, no únicamente en este caso guatemalteco. Lo cierto es que traían, pues sabemos, caballos, ¿verdad? Que no existían en América, traían armaduras de hierro y pólvora. Sin embargo, el número de guerreros peninsulares era pequeño, porque está descrito y demostrado en los documentos históricos como los que acompañaban a Pedro de Alvarado eran solamente 300 soldados, 300 soldados. Eso sí, traían más de 100 caballos, traían, pues, como ya dijimos, pólvora, etcétera. Pero lo que sí venían acompañándolos era varios cientos, se dice que hasta miles, ¿verdad? De indígenas de esa región de Mexica. Lo que pasaba es que los aztecas eran los dominantes, como decíamos antes, de ese territorio, ¿verdad? De lo que hoy es la capital de México, casualmente. Pues de ahí eran los mexicas o aztecas. Y ellos tenían, digamos, dominadas a otras etnias, esclavizadas, ¿verdad? Sabemos que en ese tiempo, pues, se daban los sacrificios humanos y se explotaba a otras etnias también indígenas. De manera que cuando llegan estos conquistadores,
ven en ellos una oportunidad, digamos, de liberarse de la presión y de la explotación que hacían los aztecas en ellos. Y por eso es que hay grupos importantes de tlaxcaltecas que empiezan a acompañar a Alvarado desde la región de Tenochtitlán. Más tarde ya Alvarado viene caminando, ¿verdad?, hacia el sur, y cuando llega a lo que hoy es más o menos Oaxaca, ese territorio por ahí, se le agregan zapotecas y mixtecas que también eran pues súbditos de los aztecas y por lo tanto eran explotados por ellos y por eso prefieren, digamos, liberarse y acompañan a Alvarado en este esfuerzo que él traía de conquista. Luego sabemos que llegan a lo que hoy es Guatemala e ingresan por Chetulul, que hoy es Zapotitlán. Ahí en Chetulul tienen la primera batalla ya con quichés. Esa se da el 8 de febrero de 1524. Después de una breve batalla ahí van subiendo por al lado de los dos volcanes. Todavía estaba el volcán Lajug-Noj que mencionamos que explotó en 1785. En medio de Lajug-Noj y del Santa María, por ahí entran a los llanos del Pinal, ¿verdad? Palajunoj. Lo que sí se sabe también por descripción que dejó Pedro de Alvarado cuando le escribe a Hernán Cortés, como también Bernal Díaz del Castillo, describen que cuando van subiendo de Zapotitlán para arriba, encontraron a unos perros muertos tirados y a una mujer descuartizada, una mujer indígena, que para ellos esa era la señal de guerra que manifestaban ya los quichés que estaban preparándose para combatir a estos conquistadores. Lo cierto es que superan esa subida, llegan a Llanos del Pinal y ahí se da la gran batalla que fue el 12 de febrero de 1524. Y ahí es donde muere Tecunumán, que sí se sabe que existió. Hay un estudio muy interesante hecho por la Academia de Historia en que se demuestra que sí, efectivamente, Tecunumán existió y que murió en esa batalla del 12 de febrero de 1524. Los conquistadores inmediatamente que dominan el territorio tienen otras batallas en Orintepeque que se tiñe de sangre, etcétera, y se van a establecer a lo que hoy es Salcajá. Sac-Cajá, ¿verdad? Agua Blanca significa. Y ahí pues era un descampado, ahí no había nada, no existía como hoy la vía de Salcajá, y ahí establecen una especie de destacamento militar y dejan como corregidor o encargado a un personaje que llegó a ser después corregidor de León, Juan de León. Él se queda ahí en Salcajá y ahí se quedan durante 5 años. Y no es sino hasta el 15 de mayo de 1529 cuando ya abandonan ese establecimiento militar y ya se sitúan en Quetzaltenango. Quetzaltenango ya es una denominación que pusieron los quichés, ¿verdad? Entonces, el recorrido nominal de este territorio ha sido Culajá, Xelajú y Quetzaltenango. Cuando llegan los quichés, Quetzaltenango, pues es en las murallas del Quetzal, ya es una denominación tlaxcalteca, como muchas de las palabras que actualmente se usan en la región. Pues bien, entonces ahí se ubican ya en Quetzaltenango a partir del 15 de mayo de 1529. Digamos, se ha hablado de una fundación, pero no existe una fundación, no hay un documento que avale que Quetzaltenango fue fundada en 1524, no hay. Lo que sí hay es ese hecho de esa batalla que se dio en Llanos del Pinal y el ingreso de los conquistadores españoles, pero no hay una fundación como tal, como sí existió una fundación en Ixmiché, ¿verdad? Que es la primera capital del reino de Guatemala, como se llamó, y en Ixmiché se dio el 25 de julio de 1524. Ahí sí está documentada la fundación como Santiago de Guatemala. Hablando de eso, después de Ixmiché estuvieron poco tiempo ahí, después ya se dirigieron a lo que fue Almolonga, el Valle de Amolonga, en las faldas del volcán de Agua, ¿verdad? Que hoy es cerca de Ciudad Vieja, etcétera, cerca de la Antigua. Y por último ya se establece en Panchoy, ya como la capital de Santiago de Guatemala, como se le conoció. Pero volviendo entonces a los conquistadores en Quetzaltenango, pues ya se instalan ahí en Quetzaltenango. Eso fue ya formalmente en 1529. Se ha hablado, digamos, de si la conquista pues trajo muerte, lo tenemos que ver como un encuentro de dos culturas, ¿verdad? Que siempre hay una batalla fuerte y como decíamos antes, el que tiene mejor tecnología normalmente es el que gana. Pero si quisiéramos ser optimistas y positivos, ver
qué dejó de positivo este ingreso de los conquistadores. Y yo me atrevo a decir y propongo que hay por lo menos 3 o 4 asuntos de consideración importante. Uno de ellos, pues, es el mestizaje, ¿verdad? Casi todos provenimos de ese mestizaje. Por supuesto, hay muchas personas todavía de raza indígena pura, pero ya la mayoría de guatemaltecos, casi el 55%, somos mestizos. Y el mestizaje ha sido en la historia de la humanidad realmente muy importante. Se ha dado en todo el mundo y sigue dándose. Y hablando otra vez del origen de los humanoides allá en el oriente del África hace 200.000 años, el relacionamiento que tuvieron ellos con otros grupos étnicos permitió que la especie humana superviviera. De lo contrario, se da la consanguinidad, que es totalmente dañina y destruye al humano. De manera que el mestizaje siempre ha sido una causal, digamos, de mejoramiento de las personas en términos generales, ¿verdad? No estoy siendo en términos absolutos, pero el mestizaje es algo importante y es lo que en Guatemala tenemos hoy mayoritariamente. Pero hay otro segundo tema importante y es el idioma castellano. El castellano es la lengua que nos ha permitido pues una comunicación entre diversas etnias y no solo en Guatemala, sino en todo el mundo americano, en todo el mundo hispanoamericano. El castellano se habla, o español, como se le dice también, se habla por más de cerca de 600 millones de personas. Hablamos castellano y es una lengua muy rica, ¿verdad? Tiene 93.000 palabras y cada palabra pues es un concepto y refleja una cultura. Entonces es muy importante considerar eso, ¿verdad? Que tenemos un medio de comunicación. Pero en este tema del lenguaje hay algo que se conoce muy poco y es fundamental. Y es que cuando vinieron estos conquistadores, así como ellos venían en pie de lucha, venían acompañados por frailes cuyo destino era la evangelización. Y hubo evangelizaciones muy pacíficas, ¿verdad? Como la de las Verapaces, como sabemos, ¿verdad? Pues bien, estos frailes que eran básicamente franciscanos, aunque también vinieron dominicos y mercedarios, pero en la zona nuestra eran básicamente, fundamentalmente franciscanos, pues ellos usaron una estrategia muy inteligente porque ellos, en vez de enseñarle a los indígenas de aquel momento el castellano y luego evangelizarlos, lo cual hubiera resultado, por supuesto, muy complejo, más complejo. Lo que hicieron ellos fue aprender estos frailes españoles, aprender las lenguas. Y una vez aprendidas, nos evangelizaron. Pero lo rescatable es que no solo las aprendieron, sino que hicieron gramáticas de esas lenguas, hicieron diccionarios de esas lenguas. Y es por eso que perviven lenguas indígenas. Si no, se hubieran perdido probablemente. Pero fueron estos frailes los que hicieron. En especial hay uno que recomiendo yo, si lo pueden leer, es Domingo de Vico, se llama, Domingo de Vico. Él hizo le llamaba teología indiana, ¿verdad? Y fue eso lo que permitió que las lenguas se preservaran. Eso es muy, 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 muy importante, me parece a mí, porque sí es un hecho real. Y bueno, hay otro tema importante, es que con la venida de ellos, pues también se cristianizó la sociedad, ¿verdad? Y es que las lenguas, volviendo a las lenguas indígenas, en la América indiana habían más de 5.000 diferentes lenguajes, ¿verdad? Entonces era imposible lograr la comunicación, pero el castellano vino a ser la lengua común, igual que el cristianismo, ¿verdad? Antes de la llegada de estos frailes, pues habían muchas creencias espirituales, digamos, animistas, casi todas, ¿verdad? Diferentes, ¿verdad? Cada grupo tenía diferenciadas sus creencias y el cristianismo pues fue como un cohesionador social, lo cual pues fue, creo yo, de mucha importancia para la historia en general de esa época y de Guatemala en su conjunto hoy, ¿verdad? Si seguimos ya aterrizando en nuestro territorio aquí de la región, se sabe que durante la época que se dice colonial, yo discrepo de ese nombre y voy a explicar por qué, fueron 3 siglos, 3 siglos. Y aquí en el territorio que hoy es Quetzaltenango, lo que diríamos que es el municipio de Quetzaltenango, vivían más o menos 900 familias. Y aunque había una separación de lo que llamaban repúblicas de indios y repúblicas de españoles o de criollos, había una separación
Eh, Sin embargo, en Quetzaltenango, que era lo que se denominaba como un pueblo de indios, vivían un grupo de criollos y de españoles, aunque era nominalmente prohibido. Sobre ese tema de por qué habían dos tipos de repúblicas o de pueblos, resulta que a la llegada del obispo Francisco Marroquín a Quetzaltenango, él le escribe al rey, a Carlos I de España y V de Alemania, le escribe, primero les sugiere que se pongan a convivir juntos los conquistadores españoles y los indígenas, pero se dan problemas al principio. Entonces él le escribe nuevamente al rey, todo eso está documentado, sugiriéndole la separación. Y se hace esa separación. Entonces se hacen los pueblos de criollos y los pueblos de indígenas. Y en toda Mesoamérica, es decir, desde lo que hoy es Chiapas hasta Panamá, solo habían dos pueblos de criollos o ladinos, digámosle hoy, ¿verdad? Uno era pues Santiago de Guatemala, hoy la antigua Guatemala, y la otra era Ciudad Real, hoy San Cristóbal Las Casas, en el lado de Chiapas. Esas eran las dos únicas poblaciones de españoles o criollos, y el resto se llamaban pueblos de indios. Quetzaltenango era un pueblo de indios, se llamaba Pueblo de Indios Quetzaltenango del Espíritu Santo. Y es que lo del Espíritu Santo también es interesante conocerlo y es porque cuando estuvo aquí en Quetzaltenango el obispo Francisco Marroquín, él dejó pues sugerido ese nombre de Espíritu Santo y él es el que dejó sugerido también dónde construir la iglesia del Espíritu Santo, que es exactamente el sitio donde está hoy la Catedral de Quetzaltenango. Eso ya desde 1530 y pico, no me recuerdo, creo que 1537 ya dejó él dicho, digamos, dónde se debería de construir la iglesia del Espíritu Santo de Quetzaltenango. Pues bien, decía que entonces en Quetzaltenango, lo que hoy conocemos como el municipio de Quetzaltenango, vivían más o menos unas 900 familias y habían cerca de 50 y pico españoles y criollos. Y está la historia de algunos de ellos, por ejemplo, en 1570 ya estaba la familia de Gómez de Escalante, que era un español, y otro era Miguel de Mazariegos, y había otro también, Diego de Guzmán, como que eran los apellidos que hemos encontrado más antiguos residentes en Quetzaltenango, no indígenas, ¿verdad? Y Quetzaltenango entonces sería una ciudad, un pueblo de indios pequeño, se vivía una especie de autarquía, o sea que cada familia pues producía lo que necesitaba para consumir y para pues, fabricaban su ropa, en fin. Igual estos españoles que vivieron ahí y se dice pues que había esta vida relativamente pacífica durante esos 300 años. Decía yo que le llaman de la colonia y que es un nombre del que yo discrepo. Yo le llamo la época hispano-guatemalteca. Y la razón es que el nombre de colonia no fue una denominación que se usara por la monarquía hispana. Solo hay una vez que se menciona por un secretario de Carlos III, donde habla de las colonias. Es la única noción que se tiene de que se podía haber dicho colonia. Sin embargo, esta es una denominación que usaron los ingleses. Como sabemos, los ingleses llegaron 100 años más tarde que Hernán Cortés, que Cristóbal Colón, perdón, a Guatemala, a América, perdón, al este de Estados Unidos. Y ellos sí, los ingleses, cuando llegaban, ellos sí establecían una colonia, les colony, le decían ellos, porque ellos vivían aislados totalmente de la sociedad englobante, no se relacionaban con la gente, menos se mezclaban con ellos, ¿verdad? Era una colonia ahí en un territorio indígena y sabemos que ellos sí trataron de eliminar prácticamente a todos los indígenas. Ellos no se mezclaron, no compartieron la religión, no crearon universidades como sí sucedió en la época esta hispano-guatemalteca, en Santiago de Guatemala y en varios territorios, universidades incluso para estudiantes de indígenas, ¿verdad? Entonces eso es también importante de rescatarlo. Entonces se dio esa convivencia, decíamos, ahí en nuestro territorio, y por eso yo no comparto el nombre de colonia, aunque es lo que se ha usado siempre, ¿va? La ciudad colonial, la antigua, la colonia española, pero es una denominación que han impulsado los ingleses, ¿verdad? A partir de todo este tema de la leyenda negra, etcétera, ¿no? Bueno, ahora veamos. ¿Por qué decía yo que al principio que Quetzaltenango, su historia económica está marcada por dos eventos telúricos?
El primero, el terremoto de Santiago de Guatemala. Como sabemos, el 29 de julio de 1773 se dio un terrible terremoto que prácticamente destruyó la ciudad antigua de Santiago de Guatemala. Ese terremoto hizo que la población fuera obligada a abandonar su territorio, a abandonar Santiago y dirigirse a un nuevo lugar, que finalmente resultó siendo la Nueva Guatemala de la Asunción, que es donde está actualmente la capital. Pero lo interesante es saber que en ese momento, despuesito del terremoto, el capitán general del Reino de Guatemala, que así se llamaba, era don Martín de Mayorga, un capitán, era militar. Y él, después del terremoto, él dice que hay que trasladar la ciudad a otro lugar. Y él propone, se estudian dos opciones, una era Jalapa y la otra el Valle de la Ermita, que es a donde finalmente se vino. El Valle de la Ermita era un valle, solo había una pequeña ermita, no había nada. Pero se da esa situación de que hay que trasladarse. En Santiago de Guatemala vivían en aquel momento cerca de 30,000 personas y tienen que crear una ciudad nueva completa. Y entonces empiezan a moverse. Pero había, por órdenes del capitán general, ¿verdad? Había que trasladarla a toda la población a la nueva Guatemala de la Asunción. Y a este grupo se le llamaron los traslacionistas, que eran dirigidos por el capitán general, pero había otro grupo importante dirigidos por el obispo Cortés y Larraz, que no querían salir de la antigua, porque obviamente ellos tenían ahí muchas propiedades, iglesias, etcétera, conventos, no querían salir. Entonces a este grupo le llamaron los terracionistas y se da una lucha muy fuerte entre el capitán general Martín de Mayorga y el arzobispo Cortés y Larraz. Finalmente se resuelve porque la consulta se eleva a la monarquía y existía una ley desde 1573 que establecía qué hacer en estos casos, cómo construir una nueva ciudad, cómo ordenar las calles. Una ley que cuando ustedes la leen es fantástica, sobre todo para los urbanistas, porque ahí se explicaba bien cómo escoger un sitio, que hubiese agua, que hubiera madera cerca, etcétera, etcétera. Pues bien, basados en esa ley, el monarca ordena que sí corresponde el traslado y por eso es que se da el traslado de Santiago a la Nueva Guatemala de la Asunción. Pero esto, ¿cómo beneficia a Quetzaltenango? Pues eso es lo más interesante y ahí es donde surge el desarrollo económico de Quetzaltenango. Porque así como esos 30,000 habitantes de Santiago, la gran mayoría se van a la Nueva Guatemala de la Asunción, un pequeño grupo, muy pequeño, se vienen a Quetzaltenango. Y en especial viene un señor que se llamó Domingo Gutiérrez Marroquín, que debo decir que no desciendo para nada de ese señor, no tengo ninguna relación de parentesco con él, pero que fue verdaderamente una persona interesante de estudiar, porque resulta que él era comerciante en España, luego en la Antigua, en Santiago, y tenía relaciones comerciales. Y él, en los años anteriores a este terremoto de 1773, ya vivía en Santiago, él venía a las ferias. Por ejemplo, menciona cuando llegaba a una de las ferias importantes de aquella época, era en Chiantla, en Huehuetenango. Él traía productos, ya los importaba y venía a vender a las ferias. Y venía, por supuesto, a Quetzaltenango, a Suchitepeques, entonces conocía el territorio. Y cuando este terremoto, él decide trasladarse con su familia a Quetzaltenango, ¿verdad? Y se viene a vivir a Quetzaltenango, que todavía seguía siendo denominado como pueblo de indios de Quetzaltenango, del Espíritu Santo. Y se viene a vivir acá y desde acá él empieza a proveer a los ciudadanos que estaban ya viviendo o construyendo una nueva ciudad en la Nueva Guatemala de la Asunción, les empieza a proveer de alimentos, de ropa, materiales de construcción, verduras, etcétera, harina, trigo. Y porque toda la mayor parte de los agricultores y artesanos de Santiago se movieron hacia la Nueva Guatemala de la Asunción a trabajar como albañiles. Entonces no tenían ellos en ese momento quien produjera alimentos, quien les hiciera su ropa. Y este señor Domingo Gutiérrez pues empieza a fabricar harina, empieza a fabricar ropa y empieza a crecer a Quetzaltenango pues a tener mayor importancia porque después de él empiezan a llegar otros emprendedores, otros empresarios, diríamos ahora, trabajadores, y Quetzaltenango tiene un importantísimo crecimiento económico y demográfico.
en menos de 20 años se más que duplica la población de Quetzaltenango porque adquiere pues ya una racionalidad económica que hace interesante vivir en ella y producir ahí y trabajar ahí. Entonces, en mi opinión, se debe mucho a la acción de este señor que ustedes como estudiantes pues saben o han escuchado o leído de Schumpeter, ¿verdad? Que es un ideólogo del desarrollo económico y empresarial muy importante, murió ya hace bastantes años. Y Schumpeter decía que el empresario es ese innovador que sabe identificar una oportunidad y la desarrolla haciendo cosas nuevas cada vez, incorporando tecnología, etcétera. Y eso es lo que hace este señor, ¿verdad? Que desde Quetzaltenango. Y hablando de la tecnología, imagínense ustedes la capacidad que tenía y la visión de este señor, que en aquel tiempo el producto de mayor exportación de Guatemala era el añil, que es un colorante, pero que tiene la característica que es higroscópico, o sea que jala rápido la humedad y se diluye, entonces ya no se puede utilizar como colorante, ¿verdad? Porque se tiene que usar de inmediato ya una vez que se humedece, pero como era para exportación había que preservarlo aislado de la humedad. En aquel tiempo pues no habían plásticos, por supuesto. Entonces este señor empieza a desarrollar lo que se llamó zurrones con Z, zurrones de cuero. Empezó él a producir ganado en la costa, lo traía a Quetzaltenango, vendía la carne y con la piel empezó a curtirla y a hacer esas bolsas grandes que vendía en Guatemala, en El Salvador, para exportar el añil. Entonces, ese tipo de personajes son los que hacen que haya desarrollo en una ciudad, que son innovadores y que pues se atreven a buscar nuevas opciones y a trabajar. Y eso fue este señor. Y esa es, pues, en mi opinión, pues la causa principal por la cual Quetzaltenango tuvo un despegue. Y en este tema de los zurrones, es interesante porque la industria de la curtiembre, asumo yo, eso no lo tengo demostrado todavía, no he encontrado la documentación que lo avale, pero creo yo que es por eso que Quetzaltenango es una ciudad donde hay mucha curtiembre, mucha curtición de pieles y muchos fabricantes de calzado, ¿verdad? Que ha sido una industria que ha perseverado en el tiempo desde aquella época en que este señor pues fue un proveedor que hizo esto, ¿verdad? Que a partir de la llegada de él se da un muy importante crecimiento económico y demográfico de lo que fue ese pequeño pueblo que empieza a crecer. Pero ese crecimiento que se empieza a dar y que le quita, digamos, a los de la capital, a los empresarios de capital, comerciantes, no lo ven bien, ¿verdad? Porque Quetzaltenango está creciendo mucho y se convirtió en el principal productor. Y estos señores de Guatemala, estos comerciantes conservadores, casi todos, lo vieron como una competencia que no les interesaba, que no les parecía bien a ellos porque les había restado los negocios que ellos tenían en Santiago de Guatemala antes de moverse a la nueva Guatemala de la Asunción. Y es por eso que entonces los de Quetzaltenango pues empiezan a buscar mecanismos para liberarse de esa situación y buscar una autonomía económica, ¿verdad? Empiezan a buscar su autonomía económica los quetzaltecos y lo primero que buscan es tener un fuero político y para eso logran que se les autorice un ayuntamiento de españoles en 1806. Sabemos que ya desde la época hispano-guatemalteca, desde 1542, que se abren las leyes nuevas, que se establecen las leyes nuevas en América, ya se constituyeron los cabildos indígenas, los ayuntamientos indígenas. El concepto de municipio, de cabildo, eso viene de la época, de esta época hispano-guatemalteca. Pues bien, ya llevaban 3 siglos de que habían cabildo indígena. Muy interesante, ¿no? Porque había un alcalde indígena, tenía sus regidores, síndicos, etcétera, incluso un gobernador indígena, ¿verdad? Que era el que dirigía pues la población. Pero en 1806 deciden crear un ayuntamiento también de españoles y por muchos años hasta el gobierno de, ¿cómo se llama? De 1896 se cancela el ayuntamiento indígena y se integra a un solo ayuntamiento como lo que tenemos actualmente, ¿verdad? Pero bueno, en 1806 entonces tenemos el ayuntamiento, que Saltenango sigue luchando por esa autonomía porque no lograba tenerla, tenía esta presión de Guatemala. En 1810 solicitan convertirse en ciudad
eso ya le daba una categoría superior al pueblo de indios de Quetzaltenango. No lo logran, eso sabemos que es hasta 1825 que ya se le da la categoría de ciudad a Quetzaltenango. Así que el año entrante sí va a haber que celebrar los 200 años de ser ciudad Quetzaltenango. Pues en ese esfuerzo continúa Quetzaltenango buscando esa autonomía, porque la Guatemala, la capital, seguía pues tratando de evitar ese desarrollo que Quetzaltenango estaba teniendo, como veremos, y intentan convertirse en una intendencia. En 1814 se envía a un personaje que se llamó Cleto Montiel, que va a las Cortes de Cádiz para ir a plantear la necesidad de transformar a este pueblo en una intendencia. Las intendencias eran una institucionalidad superior a la ciudad y al pueblo, era casi el equivalente a la capitanía, o sea, tenían cierta autonomía fiscal, militar, política, y eso era lo que Quetzaltenango y la región, por supuesto, de Occidente, pero Quetzaltenango como pivote de ello, buscaban ser una intendencia. Pero la mala suerte para los quetzaltecos de aquel momento es que cuando Cleto Montiel llega a España, había regresado el rey Fernando VII, se volvió un dictador y canceló las Cortes de Cádiz, que eran las que estaban abriendo estas posibilidades de crear nuevas modalidades como las intendencias. De manera que 5 años más tarde, en 1819, viene una nota del mismo Fernando VII como rey de España, diciendo que después de consultas que hizo a la capital, que no convenía crear una intendencia. Entonces no se logra. Sin embargo, Quetzaltenango sigue luchando y cuando se constituye la Federación, ¿verdad? de Centroamericana en 1830, Quetzaltenango solicita ser un estado independiente porque el Congreso de la Federación había legislado y había una constitución federal que permitía que un pueblo, cuando tenía un número de 200,000 habitantes o más, un territorio, y tuviera capacidad financiera y fiscal, podía solicitar ser un estado independiente. O sea que eso que después fue el estado de los Altos se logró hasta 1838, cuando cae el gobierno de Mariano Gálvez, que la federación casi empieza a desarmarse, y entonces Quetzaltenango logra constituirse como un estado de los Altos, pero efímero, solo de 2 años, como sabemos. Hay un evento que no lo tengo ahí marcado, pero que es importante también saber, y es que inmediatamente después de la independencia de 1821, el 15 de septiembre, 2 meses después, el 15 de noviembre de 1821, Quetzaltenango se anexa al Imperio Mexicano de Iturbide en la búsqueda de un apoyo contra la capital para ir buscando esta autonomía. Y Quetzaltenango envía como embajador al doctor Cirilo Flores, quien se comunica con el emperador Iturbide y le plantea esa solicitud de apoyo. Sin embargo, Iturbide lo que buscaba era unir a México todo el istmo centroamericano. Él no estaba tan interesado en que Quetzaltenango tuviera mayor autonomía, sino que buscaba unir. Pero este doctor Cirilo Flores, a quien hay que recordar, era un hombre muy capaz, al extremo que el emperador Iturbide le pide que dirija la Asamblea Mexicana, pero Cirilo Flores no lo acepta y regresa a Quetzaltenango, frustrado porque no logró convencerlo de que él les apoyara ante el esfuerzo que hacía la capital por controlar la economía quetzalteca. Y de todas maneras, Guatemala capital se anexa después al imperio de Iturbide en enero del año siguiente, 1822, y ese imperio de Iturbide, como sabemos, solo duró hasta 1823, porque el emperador Iturbide se volvió un dictador y lo botaron del imperio. Y entonces Quetzaltenango, pues Guatemala en general, y en ese tiempo era todo el istmo centroamericano, pues quedan liberados de ese imperio, y es cuando ellos deciden crear una federación que estaba prevista en la constitución de la independencia de Guatemala, ¿verdad? Del 15 de septiembre, en el acta de independencia, ahí aparece que unos meses después se iba a decidir cómo se iban a conformar los diferentes territorios. Quedó previsto.
y es hasta que cae Iturbide en 1823 cuando se reúnen y empiezan a dilucidar la forma de crear lo que fue la Federación Centroamericana, que como decíamos empieza en este periodo de 1830 hasta el 36, 37, y luego viene Quetzaltenango pues ya con el estado de los Altos. De manera que ese es el recorrido más o menos histórico que tuvo nuestro territorio, ¿verdad? Que pues pasó de ser un ayuntamiento, luego una ciudad, luego una intendencia, buscando ser intendencia y buscando ser federación hasta llegar al estado de los Altos, que como sabemos fue fallido, aunque en 1848 hubo otro intento de crear el estado de los Altos, pero sus líderes fueron fusilados, el alcalde nuevamente y varios de los personajes que lo acompañaron fueron fusilados. Me viene a la mente un hecho interesante también, que creo que es bueno saberlo, ¿no? Y es que cuando se creó el ayuntamiento de Quetzaltenango, 2 años después de 1800, en 1808, según un acta del ayuntamiento, deciden ellos que el escudo que iba a tener este Quetzaltenango tenía que tener un volcancito y un ave quetzal. Y ese primer escudo de Quetzaltenango ya tiene el quetzal, el cual fue incluido ya en el escudo nacional hasta tiempo de Justo Rufino Barrios, pero ya Quetzaltenango lo había sugerido. Es como también es interesante, anecdótico, digamos, saber por qué nos dicen chivos a los quetzaltecos. No sé si lo saben, pero resulta que en un momento dado hubo una lucha, cabalmente cuando se estaba anexando Quetzaltenango y los Altos a México, la capital no estaba de acuerdo. Y entonces mandaron un ejército a Mazatenango y al capitán era de apellido Matute y le ordenan que evite que varios municipios se anexen a México, ¿verdad? Porque perdía la capital su integridad, digamos, territorial. Entonces mandan a Matute y Quetzaltenango entonces tiene que generar su ejército, ¿verdad? Que esa fue una de las causas de la caída de Quetzaltenango, que tuvo que construir también, cuando se vuelve un estado, tuvo que construir un ejército, una legislación, el sistema de salud educativo, eso es muy complejo, ¿no? Pues bien, entonces Quetzaltenango organiza rápidamente un ejército porque sabe que vienen los de la capital a través de Mazatenango y van con su ejército y llegan más o menos hasta Cuyotenango, hasta Cuyotenango. Matute estaba en Mazatenango y los quetzaltecos llevaban una bandera y en la bandera llevaban pintado, dibujado, un chivito, un chivo, ¿va? Porque era uno de los animalitos que se veían mucho en Quetzaltenango y alguien puso ahí, dibujó un chivo. Y entonces cuando los enemigos vieron que venían, empezaron a decir, ahí vienen los del Chivo, ahí vienen los del Chivo. Y por eso nos quedó a los quetzaltecos esto de que somos chivos, ¿verdad? Pero bueno, son historias, ¿verdad? Que interesantes de conocerlas, ¿no? Porque son de la historia real, historiografía. Decía yo antes que Guatemala siempre se opuso a Quetzaltenango en esa aspiración autonomista, que no era independencia lo que los quetzaltecos buscaban, lo que buscaban ellos era autonomía económica. Pero los de la capital buscaron los mecanismos para frenar a Quetzaltenango y existía una institución en toda América que se llamaba el Consulado de Comercio. Esa era una institución que surgió en España, en la península, pero que se replicó en varios países. Y entonces estos conservadores de Guatemala lograron ser representantes del Consulado de Comercio, que era una institución importante. Y el Consulado de Comercio pues tenía como propósito fomentar cabalmente el comercio, hacer el desarrollo económico, resolver litigios comerciales, o sea, pleitos que habían. Esas eran las funciones del Consulado de Comercio. Sin embargo, estos señores que lo controlaron, lo cooptaron, como se dice ahora, lo convirtieron en un ente monopolístico para frenar a Quetzaltenango. Ese fue el destino, ¿verdad? Y así está documentado, ¿verdad? Cómo ellos trataron de que Quetzaltenango no creciera. Y aunque ellos tenían como mandato, por ejemplo, hacer el tema de desarrollo económico, Quetzaltenango estaba buscando tener un puerto para importar y para exportar el puerto de Champerico concretamente. Sin embargo, el Consulado de Comercio, que estaba obligado a hacerlo, nunca lo quiso hacer. Tuvieron que ser habitantes de Quetzaltenango y de la región los que empezaron a construir ese puerto de Champerico para poder ellos exportar sus productos e importar productos. Y es hasta 1847 que lo logran, muchos años les llevó lograr. Ya existía ahí un pequeño puerto para embarcar madera de una empresa
francesa, ¿verdad? Se dice que Champerico viene del apellido del dueño de ese aserradero, que era un francés apellido Champer, Champer and Company, Champer y Co, Champerico, Champer y compañía. Pues bien, entonces tenemos esto de cómo los conservadores amparan, digamos, y controlan el consulado de comercio para frenar el desarrollo de Quetzaltenango. Yo tengo aquí una propuesta en la que yo concluyo que, digamos, la razón por la cual Quetzaltenango buscó ser un estado no era, como dicen algunos historiadores, ¿verdad? Sobre todo los que tienen esta formación inglesa y holandesa, que tienen mucha incidencia y que fueron siempre enemigos de la península hispánica, ¿verdad? Porque como no los dejaban comerciar durante esos 3 siglos, entonces los ingleses siempre estuvieron buscándole las partes negativas y buscando, bueno, ya ven, ya sabemos que los ingleses pues tuvieron sus piratas, ¿no? Que venían a hacer mucho daño a todos los territorios. Entonces ellos son los que, esa historiografía inglesa es la que ha propugnado por nombres, como lo decíamos antes, por la colonia, o explicar ¿cómo se llama? Que el Estado de los Altos fue una intención de las élites regionales para explotar a los indígenas pobres, o sea, a los macehuales. Pero con los datos que yo tengo y que puedo demostrar cuando se me requieran, yo demuestro que la verdadera razón por la cual se constituyó el Estado de los Altos era esa búsqueda de autonomía económica para provocar el desarrollo pues de la región, ¿verdad? Y por supuesto beneficio de los emprendedores que lo promovían, ¿verdad? Pero esa es la razón, es eminentemente autonomía económica, ¿verdad? No era un deseo de luchar, de eliminar a otros grupos étnicos, etcétera, ¿no? Como quieren plantear algunos. Bien, ahora si quisiéramos hacer una breve historización de cuáles han sido las actividades más económicas, digamos, de lo que hoy es el municipio de Quetzaltenango en sus diferentes épocas, pues a la izquierda pretendo yo hacer un recordatorio de que en aquella época, como mencionamos antes de prealvaradiana, por llamarla de alguna manera, lo que se producía era el maíz, el frijol, la calabaza, más los productos que ya decíamos que se traían de la costa, ¿no? En la en el dibujo de en medio, pues es un dibujo que quisiera explicar esa época de 3 siglos hispano-guatemaltecos, ¿no? En que se vivían en los pueblos pues, de una manera relativamente pacífica. Claro que hubo algunos eventos, ¿no? Los famosos motines de indios que también han sido, digamos, exagerados en muchos momentos su explicación, pero fue una época de autarquía, o sea que la gente trataba de vivir con su producción y relativamente pacífica. Y a la derecha, pues ya intento recordar cómo a partir del terremoto de Santa Marta de 1773 se empieza a dar un crecimiento económico y demográfico verdaderamente trascendente, que es el que nos hace llegar más o menos a lo que hoy es Quetzaltenango en cuanto a importancia económica. Decíamos también ¿cómo se llama? Así como el terremoto del 73 en Santiago fue lo que nos potenció el desarrollo económico, el de 1902 en Quetzaltenango, el 18 de abril, día de San Perfecto, fue un terremoto que destruyó la ciudad. Eso fue terrible, porque en abril se dio el terremoto y el mismo año, el 24 y 25 de octubre, es cuando hace explosión el volcán Santa María y surge el Santiaguito, empiezan a hacer lo que hoy es el volcán Santiaguito. Y esa ceniza cayó sobre la ciudad de Quetzaltenango. Ya era una ciudad, ¿verdad? Por supuesto, desde 1825, y cae encima de lo que ya estaba destruido. Fue terrible, ¿no? El mismo año, los dos eventos, ¿verdad? Fue trágico. Y eso que provocó, pues, una destrucción de casi toda la ciudad y una emigración importante, una emigración muy grande de muchas personas que pudieron irse porque se estima que entre 2 o 3 años después no había servicios de agua, no había drenajes, había cenizas por todas partes, los edificios fracturados. En fin, fue una verdadera catástrofe. Y bueno, y recordar que unos años antes, y por eso mucha gente se fue, ¿verdad? Sobre todo empresarios y a la capital o a otros lugares, ¿verdad? Por la inseguridad que pervivían y las incomodidades, ¿no? Pero sabemos también recordemos también que unos pocos años antes de 1902, en el año 1897, se dio la famosa Revolución de Occidente, ¿verdad? Que todos conocemos, ¿verdad? El presidente era José María Reina Barrios. Él asumió el poder después del quetzalteco Lisandro Varías. Lisandro Varías fue presidente en 1886 a 1892 y Reina Barrios del 92
al 98. Pero Reina Barrios dispuso que él se declaró dictador, mejor dicho, y se cambió el Congreso, puso diputados amigos de él y le dieron 4 años más. Y eso fue lo que generó una revolución, de lo cual podemos hablar otro día, la revolución de Occidente, que fue una revolución catastrófica para Quetzaltenango. Hubo cientos de muertos, también mucha destrucción, y Quetzaltenango pues también tuvo problemas que se sumaron a la caída de los precios del café, porque fue la producción de café en Occidente lo que también le dio a Quetzaltenango mucha fortaleza económica. De ahí surgió el Banco de Occidente, por ejemplo, para financiar los cultivos de café. Pero en este año de 1897 los precios del café cayeron y entonces hubo muchos problemas durante varios años. 1902 todavía la economía de Quetzaltenango estaba muy mal porque el café, los precios no se mejoraban y encima el terremoto y la erupción del volcán, de manera que fue una época verdaderamente trágica. Sin embargo, Quetzaltenango se recuperó, como vamos a explicar un momentito después, pero también me gustaría tener en mente, y disculpen que he dado tanto dato, ojalá que no esté confundiendo, pero importante también recordar la fábrica de hilados de Cantel, ¿verdad? Es una fábrica que surge a finales del siglo XIX. Es la primera industria textil la primera industria rural de Guatemala, en este caso textil, y las industrias textiles se establecían en lugares que tuvieran el clima como el que tenemos en Quetzaltenango, fresco, frío, y que hubiese un río cercano para generar la energía eléctrica. Y por eso la fábrica de Cantel tenía su propia hidroeléctrica pequeña, pero tenía hidroeléctrica para mover toda la maquinaria, pero era una industria muy importante en esa época, ¿verdad? Pero como decíamos, el terremoto vino a hacer este tremendo daño en 1902. Sin embargo, Quetzaltenango vuelve a resurgir, ¿verdad? Y bueno, dentro de las razones de su resurgimiento lo vemos, por ejemplo, con el ferrocarril de los Altos, ¿verdad? Que se inaugura en 1930 con una inversión muy importante. En aquel momento fueron 8 millones de dólares, digamos, si lo lleváramos a las monedas actuales, estaríamos hablando quizá de 8.000 millones no tanto, pero sí 800 millones de dólares fácilmente. Fue tecnológicamente lo más avanzado que había en ferrocarriles en América. Fue un ferrocarril hecho exprofeso para subir desde San Felipe, que está como a 600 metros de altura, a Quetzaltenango está a 2.300 metros, o sea, un gradiente diferencial de alturas muy importante, ¿verdad? Y era un ferrocarril que era casi como un tranvía, porque cada vagón llevaba un motor eléctrico arriba. Y para la generación de la energía es que se construyó la planta de Santa María, la planta eléctrica hidroeléctrica de Santa María, una planta con una capacidad instalada de 6 megavatios, que es muy grande. Empezó usándose solo 2 megavatios, después fue creciendo y esa planta hidroeléctrica de Santa María, a partir de ella es que se constituye el INDE, el Instituto Nacional Eléctrico actual, en tiempo del general Idígoras Fuentes. Él, digamos, se confiscó ¿cómo se llama? Esa planta hidroeléctrica y con otras pequeñas que había constituyeron lo que hoy conocemos como el INDE. Pero recordar pues cómo el ferrocarril es un surgimiento económico importantísimo para Quetzaltenango, porque a partir de ello surge una industria metalmecánica, por ejemplo, que no había antes de ello, ¿verdad? Y por supuesto en ese tiempo, pues había en los años 30, 40, hasta los años 50, Quetzaltenango volvió a recuperar algún nivel de industrialización, industrias de alimentos, por ejemplo, de harina, de trigo, de tabaco, había fábrica de tabaco, de bebidas, de confección y de curtición, como ya mencionábamos antes, ¿verdad? Que es algo que ha perseverado en el tiempo en Quetzaltenango. De tal cuenta que en la actualidad nuestra economía, entonces, ya tiene muy poca participación de la industria. Digamos, el Producto Interno Bruto, que es la suma del valor agregado de la producción de un año, todo lo que se produce un año, pero solo el valor agregado se va sumando y eso constituye el Producto Interno Bruto, o sea, lo que se produce. A nivel nacional, Guatemala tiene en estos momentos una producción aproximada de 100.000 millones de dólares. O sea, 100 millardos de dólares, 100.000 millones de dólares. Esa es la producción actual de Guatemala. Y el departamento de Quetzaltenango, más o menos un 5%, y el municipio produce el 2% de ese volumen enorme de producción nacional. Pero en el caso de Quetzaltenango, la industria
aporta al PIB local solamente un 5%, o sea, es relativamente pequeña, no es una ciudad industrial. La nuestra, como veremos, es una ciudad de servicios, ¿verdad? Y decíamos ahí, pues, que es un 2% del PIB nacional, ¿verdad? Entonces son 2.000 millones de dólares al año lo que genera el municipio de Quetzaltenango. Lo multiplicamos por 7.7 y nos da en quetzales más o menos 14.000 millones de quetzales al año. Esa es la producción del municipio. Ahí pongo yo lo de la población, porque 100 años antes la población de Quetzaltenango era una quinta parte de lo que había en la metrópoli capitalina. Hoy somos una 25ª parte, o sea, el crecimiento de la metrópoli de Guatemala ha sido demasiado grande el crecimiento y entonces la desproporción es cada día mayor con las provincias del interior, Quetzaltenango entre ellas, ¿verdad? No hemos crecido a la misma velocidad que ha crecido la metrópoli capitalina. ¿Por qué? Porque aquí se ha concentrado en la capital toda la industria, el comercio, los servicios, todo el gobierno, todo está muy concentrado. Es una macrocefalia de un país macrocefálico, como los hay otros en América, ¿verdad? Pero que no es bueno. Hay un esfuerzo en Guatemala por la creación de las ciudades intermedias, que es una estrategia que se promueve desde los años 70 por el Centro de Estudios Urbanos de de la Universidad de San Carlos, por el CEUR, y que luego Fundesa como fundación ha venido promoviendo que se fortalezcan ciudades intermedias, ¿verdad? Para quitarle un poco de peso que tiene excesivo la metrópoli capitalina en relación al resto del país. Y para ello, pues hay toda una estrategia que se puede platicar otro día. Bien, entonces Quetzaltenango en estos momentos decía que ya industria tenemos poco, sí sigue la industria textil, confección, curtición, bebidas y alimentos, molinos, etcétera, pero solo un 5% del 100% de la economía de Quetzaltenango lo aporta la industria. El resto lo aportan el comercio, con la desventaja que en su gran mayoría, más del 80% en el caso de Quetzaltenango, es informal. Y la informalidad es dañina para una sociedad porque las personas que trabajan en el comercio informal no tienen digamos, las características que se requieren para que una persona mejore sus ingresos a partir de más productividad. El trabajador de la empresa informal no tiene servicios digamos, de seguro social, no tiene servicio de IX, no tiene servicios de capacitación en el INTECAP, ni de distracción en el IRTRA, vamos a decir. Entonces, hay que formalizar las empresas, ¿verdad? Para que tengan estos servicios los colaboradores de cada empresa y que contribuyan con el Estado y sean parte de la contribución nacional. Entonces, que Quetzaltenango tenemos mucho comercio, decíamos, tristemente bastante informal, pero hay un sector financiero potente que trabaja, que atiende toda la región. Tenemos un sector educativo que sabemos, bueno, ahí está la Universidad de Occidente, la única universidad de las 14 que hay en el país que tiene su sede formalmente en la ciudad de Quetzaltenango. Eso es un orgullo para todos. Y tenemos pues una oferta escolar bastante amplia. Salud igual, ¿verdad? Es otra fortaleza de servicios de Quetzaltenango. Hay una prestación de servicios de salud bastante fuerte y profesional, sobre todo en equipos de tecnología. Vienen personas de otros territorios, incluso del sur de México. Pues todo el tema de comunicaciones y tecnología de la comunicación también. Turismo, ¿verdad? Que hace sinergia con la educación y la salud, ¿verdad? Porque hay turismo de salud, hay turismo por la educación. Restauración, que son todos los restaurantes y comedores, etcétera, hotelería, toda la industria de la hospitalidad. Hace pocos días leía yo por qué se llaman restaurantes, ¿verdad? Y seguramente ustedes lo leerían también, pero fue allá por 1600 que un señor en París abrió un comedor y puso como letrero, pueden venir a este lugar a comer y aquí van a restaurar su salud y su fortaleza y no sé qué, restaurar. Y entonces empezó a usarse eso de restaurar y por eso restaurantes, industria de la restauración. Y bueno, también en servicios en Quetzaltenango, por supuesto, la infraestructura, vemos ahora, especialmente estos últimos años, ha tenido un importante crecimiento la infraestructura. Desafortunadamente casi todo privado, porque lo público es poco, sobre todo en las carreteras de acceso a la ciudad, pues están muy deficientes, como sabemos. Y Quetzaltenango también se está convirtiendo, sobre todo el territorio ahí cercanos al Cajá, como un centro de logística, que es un centro de logística regional. Y por supuesto los call centers y todas estas actividades que están generando mucho empleo
y que están haciendo pues desarrollo económico, ¿no? ¿Cuáles son nuestros desafíos? Ya voy a ir terminando porque ya hablé mucho y el tiempo va corriendo y no los quiero cansar más de lo debido, ¿no? Los desafíos que tenemos son de competitividad. Y este es otro término que todos conocemos y que tenemos que tener en mente, porque competitividad no es competir como creen algunos, aunque sí hay que competir, ¿no? Pero la competitividad es hacer a un territorio atractivo para las inversiones económicas, que son las que pueden generar empleo. Entonces, eso es la competitividad. Entonces, lo que tenemos que tratar es hacer del municipio que Quetzaltenango y ojalá toda la mancomunidad de Los Altos un territorio más competitivo, ¿verdad? Para que atraiga más inversión y se genere más oportunidades de empleo y que las personas que inmigran a este territorio pues encuentren condiciones no solo de oportunidad de trabajo, de autoempleo o de empleo, sino que de servicios adecuados. Y en ese sentido, nuestras debilidades, digámosle así, donde, como se dice ahora, hay oportunidades de mejora, es en el tema institucional, ¿verdad? Los servicios de Quetzaltenango son relativamente débiles. El tema de la electricidad, por ejemplo, la capacidad instalada que hay para servir a Quetzaltenango son 50 megavatios y ese es el consumo que se tiene actualmente. No se pueden instalar nuevas industrias en Quetzaltenango. Quizá esa sea una de las razones que no haya tanta industria, porque no hay capacidad para ofrecer más energía eléctrica a causa de ese conflicto que no está resuelto entre el INDE, que es el que le suministra a la empresa eléctrica de energía, y que Quetzaltenango pues tiene una importante deuda con el INDE que no ha resuelto. Pero además de eso, digamos, tenemos este problema de la infraestructura deficiente, ¿verdad? Ahorita lo estamos sufriendo en el periférico, pero es todos los accesos a Quetzaltenango están mal, digamos, para tener fluidez, ¿verdad? Y también la conectividad, ¿verdad? La conectividad electrónica es débil. El empleo que hay, pues es relativamente precario, sobre todo por la informalidad del comercio que existe, ¿no? Y de servicios. La salud, pues es relativamente, aunque hay servicios de salud, pero la prestación de servicios de salud públicos no son de la mejor calidad como deberían ser. Yo siempre he pensado que una de las causas por las cuales Quetzaltenango sigue siendo un país relativamente con mucha pobreza es porque es muy rural. Y en la ruralidad es difícil llevar buenos servicios. O sea, las personas pobres deberían tener acceso a la mejor calidad educativa y de salud. En cambio, como está sucediendo en nuestro país en general y en Quetzaltenango también, es que los que podemos pagar buena salud y buena educación la tenemos y vamos mejorando, pero las personas de menores ingresos, que es a las que hay que apoyar, deberían ser las que tuvieran mejores niveles educativos, mejor salud, para ir haciendo, pues, reduciendo, digamos, el desequilibrio social que existe y que es penoso, ¿no? La calidad de educación básicamente por el problema sindical, ¿verdad? De la educación en Guatemala no se ha podido mejorar, sobre todo en el sistema educativo primario y secundario, no así las universidades, pues que tienen mucha más autonomía, pero la educación, sobre todo en el sector público, es una educación de relativa baja calidad, ¿verdad? Y en síntesis, yo veo también un problema que tenemos los quetzaltecos y nuestras autoridades políticas, que son las que finalmente deberían dirigir el esfuerzo ciudadano. No hay una visión de ciudad, no hay una visión de a dónde debe ir esa ciudad, el nivel que debe ser, lo competitiva que debe ser. Y en ese sentido, yo les recomiendo a ustedes que ingresen a una página de Fundesa, que es una fundación Fundesa, y en esa página ustedes van a encontrar para cada municipio de Guatemala el nivel de competitividad que tiene. Y ese nivel se mide con 11 o 12 indicadores de salud, educación, una serie de indicadores y cada año lo elabora Fundesa y uno puede ver para cada municipio si va mejorando o va empeorando y en qué indicadores está abajo y en los cuales habría que trabajar para mejorar la competitividad con ese propósito que mencioné de hacer al territorio pues más atractivo para las inversiones. Bien, tenemos, por supuesto, desafíos importantes, ¿verdad? Que tienen que resolverse de tipo político y social, ¿no? Y el primero que pongo ahí es la participación ciudadana. Yo creo que nosotros debemos de dejar de pensar que somos solo habitantes de un territorio para convertirnos en ciudadanos. Y la ciudadanía tiene tres elementos, ¿no? Sí, los derechos, que es lo que la gente más reclama, pero también tiene los deberes y la pertenencia. La pertenencia
perdón, es como lo que debemos de contribuir a la sociedad para tener el derecho de vivir en esa sociedad. Entonces, la participación ciudadana tenemos que fomentarla, ser ciudadanos más responsables, conocer mejor nuestra legislación, nuestras culturas, nuestra historia, todo eso nos va haciendo mejores ciudadanos. Y en la medida de lo posible, la participación política, ¿verdad? Que pues hay diferentes mecanismos de participación política, no necesariamente en funcionario de Estado, sino que la participación política es desde lo privado apoyando institucionalidades, cámaras, asociaciones, clubs, lo que sea, ¿verdad? Pero esa participación y hacer saber nuestros conocimientos, especialmente obligados estamos los que tenemos, como ustedes y nosotros, yo, hemos tenido la oportunidad de una educación superior que nos da estas capacidades, ¿verdad? Y fortalecer el capital social, ¿verdad? El capital social finalmente es la confianza que se establece entre los miembros de una sociedad. Y ese capital social se fortalece en la medida que nos comunicamos con nosotros, en la medida que, digamos, yo veo también una debilidad en nuestro país y es la falta de espacios para encuentro. Parques, no hay lugares de encuentro. Y los encuentros son los que van generando confianza y eso va construyendo capital social. Así es que yo lo dejaría ahí para ir terminando en tiempo, recordando únicamente que, como decía al principio, recordar que hay dos episodios que nos han marcado a la historia de Quetzaltenango. El terremoto de Santa Marta que permitió que Quetzaltenango se convirtiera en la ciudad, una de las más importantes de Mesoamérica, y también el terremoto de 1902 que vino a destruir lo que se había avanzado, mucho lo que se había avanzado en el siglo XIX, pero felizmente estamos en este momento en la que se puede seguir construyendo y de hecho final del siglo pasado ha sido muy interesante y este nuevo siglo también para hacer una mejor ciudad. Así que disculpen si me alargué mucho y hablé un poquito en desorden quizá, pero estoy a sus órdenes y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Roberto Gutiérrez. Excelente disertación. No creo que hay bastante más que aprender de la historia de Quetzaltenango y sobre todo creo que las reflexiones finales que usted menciona creo que son muy importantes y es un tema que tendríamos que abarcar a nivel pues tanto individual como de sociedad, ¿verdad? Hacia dónde nos dirigimos como ciudad. De alguna manera se ha ido perdiendo como esa visión. Creo que usted marcaba ahí fundamentalmente, ¿verdad? La parte de que, aunque seguimos siendo una ciudad bastante rural. Claro que eso también tiene pienso yo, también consecuencias positivas, ¿verdad? De no haber crecido tanto como la ciudad capital, pero aún así creo que también tenemos problemas con la movilidad, ¿verdad? O sea, las calles pues siguen siendo las de hace muchos años, muy pequeñas, y el crecimiento vehicular es bastante grande, ¿verdad? Entonces, creo que ahora uno se da cuenta de que puede llegar más rápido a un lugar dentro del mismo acá de Quetzaltenango a pie que en vehículo, ¿verdad? Por el gran congestionamiento que tenemos. Sí, creo que tenemos muchos retos como ciudad, como municipio, y es interesante conocer todo ese aporte, toda esa historia que hemos venido teniendo, que creo que es lo que también nos hace falta para saber cuál ha sido nuestro desarrollo y hacia dónde podemos orientarnos. Es que queremos agradecerle, doctor Roberto Gutiérrez. Hay unas felicitaciones ahí, creo que no hay ninguna consulta por el momento. Eh, sí, no tenemos ninguna consulta. Y pues nuevamente reiterarle ahí en nombre de la Universidad de Occidente, del Consejo Directivo, hay un comentario ahí también de felicitación de uno de los miembros del Consejo Directivo y también el doctor Rubén Fato pues tuvo que ya retirarse de acá de la universidad, ha seguido escuchando su conferencia pues a través del móvil y pues en nombre de todos de acá y de nosotros en particular también agradecerle por esta exposición siempre que lo hemos escuchado en anteriores pláticas y que nos ha hablado sobre la historia de Quetzaltenango, pues creo que es bastante motivador.
conocer todo esto que usted nos ha planteado el día de hoy. Así es que en nombre de la Universidad de Occidente, doctor Roberto Gutiérrez, muchas gracias por tan excelente disertación. Muy amable. No sé si tendrá usted algunas palabras de despedida. No, al contrario, solo agradecerles a ustedes la paciencia y estoy a la orden. Si hay algún comentario posterior, pues dejaré ahí a la señorita Ana quizás mi correo y con mucho gusto atiendo cualquier consulta, ¿verdad? Que pueda resolver. Gracias Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Muy amable. a Y ustedes. a todos los que nos acompañaron hoy, pues muchas gracias por su participación y si hay algún otro comentario o si posteriormente nos los pueden hacer llegar a través del correo de la universidad, pues como indicaba el doctor Roberto, se lo trasladamos a él para dar una respuesta en diferido. Así es que muchas gracias y una feliz noche para todos. Buenas noches. Muy buenas noches.